Abogado, la utilización de los niños, de los menores, de los niños, bueno, menores no se puede decir, de los niños, de los adolescentes. ¿Qué está pasando dentro de todo esto, obviamente, de que estamos aumentando en escalada? ¿Qué pasa con la utilización de los jóvenes y niños en estos casos? ¿Se los debería juzgar como adultos? ¿Qué piensa usted, Joselito? Bueno, definitivamente vemos niños que están en el sicariato, jugando con pistolas, entrenándose para ser sicarios, pero no vemos niños en escuelas, no vemos niños de Chuta. pronto en acciones de corte cultural, deportivas, porque evidentemente eso para ciertas personas no es una inversión, es un gasto. Y definitivamente la acción preventiva no ha tenido resultado aquí en el país. Y no solamente con este gobierno, hay que ser sincero y objetivo, sino con el gobierno anterior igual, acuérdese. Mire, yo no soy correísta, pero sin embargo uno tiene que hacer referencia a las cosas buenas que le ha pasado al país. Y recuerdo yo que cuando Rafael Correa era presidente de la República, teníamos niños en escuelas que tenían su uniforme, su desayuno y hasta su almuerzo. Claro. Tenían sus útiles escolares. Entonces, eso no hay que desmerecer, no hay que desconocer. Esto no me hace correísta a mí, pero sin embargo, el punto es, ¿cuál es la variación que ha sufrido desde esa época a la actual? Tenemos niños sin educación, tenemos niños con desnutrición, tenemos niños que efectivamente no son sujetos de la aplicación de una política pública que vaya a satisfacer las necesidades iniciales. Más allá de eso, algo que nadie habla aquí, que el único que ha hablado, y discúlpeme, voy a ser modesto y humilde diciendo esto, pero hay que decir las cosas como son. En este país no existe, mi querido Nelson, un control de la natalidad. Con usted topamos Ah, sí, este sí, tema hace usted mucho siempre tiempo. habla, es verdad. No existe un control de la natalidad. ¿Por qué? Yo no estoy en contra de que de pronto aquellas personas que carecen de los medios económicos para sustentar una familia no tengan familia, no. Lo que sí estoy a favor es que el gobierno debe definitivamente instaurar políticas de control de natalidad. ¿Para qué? Para que aquellas personas que tienen una limitación de corte económica no se llenen de hijos, Claro. porque de ahí proviene el auge delincuencial. El papá que tiene 7 hijos y que no tiene nada que dar de comer a sus hijos y que vive en un sector periférico, carente de agua potable, de luz eléctrica, de los servicios básicos necesarios correspondientes, ¿cómo satisface las necesidades primarias que tiene su familia? Con la Claro. delincuencia. Ujú. Esa delincuencia es un factor de pronto de ejemplo para los niños, niñas, adolescentes que evidentemente normalizan esa conducta y quieren repetir esas acciones, y ahí tenemos verdaderos ejércitos de delincuentes, de potenciales delincuentes. Ahora, en el punto Ujú. referente a la imputabilidad de pronto de los menores, mire, de menores de 12 años, ¿sí? Evidentemente son inimputables. Ok. De 12 años para arriba, bueno, ya se conceptúan dentro de lo que es la adolescencia, y más allá de eso, ya la responsabilidad penal total existe a partir de los 18 años. Pero no nos olvidemos que la ley tiene una normativa que se llama Código de la Niñez y Adolescencia, donde se juzgan las conductas de los adolescentes. Pero aquí hay que determinar algo que es muy importante, mi querido Nelson, que aquí el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia determina medidas de corte socioeducativas que tienen una finalidad, y que la finalidad de estas medidas no es de pronto garantizar la comparecencia del adolescente al proceso, sino de reinsertarle en el proceso penal que se está dando en su contra. Pero ¿cómo podemos hablar de una reinserción si las casas de acogida, estos hogares de tránsito, Ujú. donde ellos de pronto van por una excepcionalidad de internamiento preventivo, se constituyen centros de reclusión donde tienen las mismas acciones que se realizan en las cárceles Ujú. donde guardan prisión preventiva los adultos? Chuta. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que esas medidas que se dictan de cortes socioeducativas iniciales tiendan dentro del proceso que se sigue en contra de un adolescente Ujú. a reinsertarle socialmente? No podemos. Ujú. Entonces, con respecto a los niños, son inimputables. Tendríamos que hacer una reforma total dentro del ámbito constitucional, legal, e incluso observar la normativa de corte internacional, esto es decir, los tratados internacionales de los cuales somos signatarios, donde definitivamente se establece, y no se olvide usted, mi querido Nelson, que eso tiene fuerza de ley a nivel constitucional, los tratados suscritos por el Estado ecuatoriano, Ujú. en donde definitivamente tendría que yo analizar o decirle a usted y a la ciudadanía que eso prácticamente, la imputación de los niños, es algo imposible. Lo que sí se debería hacer es una estrategia más agresiva
para poner penas gravísimas a todos esos sinvergüenzas que utilizan a los niños para cometer Claro. actos delictuales. No, Eso es lo que se vería.